Hola, bienvenidos. Un gusto poder compartir con ustedes una nueva emisión de Puntos de Vista. Contarles que, como tratamos en un programa anterior, el año pasado se llevó a cabo la reforma del Código Procesal Civil y Comercial aquí en la provincia de Entre Ríos mediante la Ley 9776, a través del cual se introdujo el capítulo sexto que trata sobre medios alternativos de solución de conflictos. ¿Escuchó bien? Medios alternativos de solución de conflictos, donde la justicia en la provincia de Entre Ríos introduce justamente la figura de la mediación como una medida previa al inicio de un juicio. No todo tiene por qué, todo conflicto o dificultad tiene por qué judicializarse, ¿me entiende? Es decir, esta es una instancia previa, ¿no? Para, tratar de, a través de la mediación, justamente poder llegar a un arreglo de las partes. La doctora que está presente en el programa, que enseguida vamos a presentar, nos va a explicar mejor esto, pero valga esto como introducción para que usted vaya comprendiendo, porque esto es una novedad, justamente, en esta reforma del Código Civil y Comercial en la provincia de Entre Ríos. ¿Por qué queremos abordar este tema? Porque para poder ejercer nuestros derechos justamente tenemos que conocerlos y queremos hacer docencia también a través de nuestros programas desde distintos puntos de vista. En el programa justamente de hoy, reformas en el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Vamos a la presentación del programa y enseguidita venimos a la mesa. Decíamos que en el programa de Puntos de Vista queremos hablar sobre algunos de los aspectos de la reforma del Código Procesal Civil y Comercial que mediante la Ley 9776 se introdujo en nuestra provincia, y por eso uno de los aspectos que queremos abordar en este programa es el tema de la mediación. Nos acompaña en este programa la doctora Gladys Elena Paulino, que es abogada, es egresada de la Universidad de Buenos Aires y justamente una de sus tareas es la mediación. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por haberme convocado. Un gusto. Justamente usted se dedica a este tema de la mediación. Sí. Hace ya 11 años que un grupo de abogados hicimos un curso de formación en mediación para especializarnos justamente en este sistema de resolución de conflictos. En el Juzgado de Concordia, usted como la coordinadora, ¿qué rol desempeñan en cuanto a esto? Nosotros somos un grupo de mediadores, porque después a este primer grupo se le han ido sumando otros, que somos mediadores externos. No pertenecemos a la estructura del Poder Judicial, sino que somos abogados, mediadores, y ejercemos en forma particular la mediación. Bueno, eso. Yo pensaba que eran parte del Poder Judicial. Fíjese. No. Estamos considerados como asistentes del Poder Judicial, pero no pertenecemos a la estructura de tribunales. Tiene su lógica, porque si es un proceso previo a la judicialización de un conflicto, es lógico que justamente que no pertenezcan propiamente al Poder Judicial. Bueno, pero para la gente que nos está viendo, doctora, ¿en qué consiste la mediación? A ver si podemos decirlo en palabras sencillas o simples para que nuestro público televidente lo comprenda. La mediación es un proceso en el cual un tercero neutral, que es el mediador, trata de acercar a las partes que tienen determinado conflicto, problema,
para que ellos puedan llegar a encontrar la solución a ese problema que los tiene, vamos a decir, metidos en una situación que posiblemente llegue a un proceso judicial. Por ejemplo, a ver, Sí. X persona le debe una determinada suma de dinero a otra persona. Antes de llegar a la... ¿Eso sería un ejemplo concreto? Sí. ¿En lo comercial, digo? En lo comercial, todo lo que atañe a las materias civil, comercial y cuestiones de familia. No así en lo penal. En lo penal es otro sistema distinto. Ya se está, vamos a decir, llevando a cabo en nuestra ciudad la mediación penal como una prueba piloto que el año que viene se va a implementar en el resto de la provincia. Así que en la ley también está contemplado para la parte penal la mediación. Claro, porque no solamente se reformó el Código Procesal Civil y Comercial, sino que también se reformó el Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos. Pero el sistema de la mediación civil y comercial es diferente al de la mediación penal. Bueno, si le parece, volvemos al ejemplo inicial cuando usted estaba explicando en qué consiste la mediación. Dos personas que tienen una diferencia por una cuestión monetaria, de deuda, deudor. ¿Cómo se daría ahí la mediación? ¿En qué consistiría propiamente? Es decir, los caminos para llegar a la mediación son dos. Se puede hacer mediación privada previa prejudicial y mediación lo que se llama oficial previa prejudicial. Es decir, en la mediación oficial, cuando dos personas tienen determinado problema, como puede ser como el ejemplo que usted ha dado, vamos a decir, el abogado de la persona que requiere al otro determinada cuestión, llena un formulario, lo presenta en tribunales y se asigna por sorteo un mediador de la lista de los mediadores que la integramos para que entienda en esa cuestión. Y el otro sistema es el de la mediación privada, en el cual, vamos a decir, el abogado requirente propone a la otra parte a la que lo están citando a una mediación, una terna de 3 mediadores, en el cual la otra parte debe elegir un mediador de esa lista y de no hacerlo, vamos a decir, el requirente es el que ejerce esa opción. Claro. Entonces, una vez que ya está designado el mediador toma conocimiento de que o ha sido asignado o ha sido elegido por las partes para entender en determinada cuestión, cita a ambas partes o multipartes, porque pueden ser más de un requerido o más de un requirente. Entonces, cita a todas las partes a una audiencia para que, vamos a decir, deban concurrir en forma personal, porque en la mediación, salvo aquellas personas que vivan a más de 150 kilómetros de la localidad en la que se realiza la mediación, o las personas jurídicas, como son las sociedades, las asociaciones, que es así, vamos a decir, participan de la mediación mediante un apoderado, sino las personas que viven dentro del radio de donde se realiza la mediación deben concurrir en forma obligatoria personalmente. Entonces, en esa audiencia lo que el mediador hace es tratar de que las partes que vienen a una mediación vienen con un conflicto, vienen con diferencias de opiniones sobre una cuestión en particular o sobre determinados bienes. Entonces, lo que trata el mediador es de que las partes primero tengan un ámbito de diálogo, que facilitar el diálogo. Para eso
el mediador tiene diversas técnicas, que una es la escucha activa. O sea, poder escuchar a las partes y tratar de que las partes principalmente se escuchen, porque la solución de ese problema no está en el mediador, que a diferencia de lo que es un proceso judicial. Claro. En el proceso judicial es el juez el que impone la solución y aplicando las leyes que están establecidas en los diversos códigos, ¿no? Pero acá son las partes las que tienen que llegar a la solución de ese problema. O sea, ellos tienen un problema, un conflicto que es de ellos, es de las partes. Entonces ellos son, en la mediación, son los protagonistas y son, digamos, los hacedores del acuerdo. Claro. O sea que el mediador no está aplicando propiamente la ley de decir usted le debe a este señor tanto dinero o no le debe, sino que más bien deja justamente dirimir la cuestión en manos de las partes. Exactamente, porque si no pasaría a ser un árbitro, porque estaría imponiendo una solución a la cuestión. Y en la mediación pueden haber más de una solución, depende de los distintos puntos de vista que tengan las personas. Doctora, me imagino que debe ser interesante. ¿Y cuál es su experiencia, digo así, a nivel humano de justamente de esta tarea de la mediación? Porque yo me imagino que debe como descomprimir mucho también la situación de tensión en las partes, en algunos casos por lo menos, ¿no? A ver, frente a un conflicto llevado a tribunales y un conflicto llevado a una mediación, indudablemente que esta última situación, la de la mediación, debe ayudar, me parece, a distender bastante la situación. Sí. ¿O me equivoco, digo? No se equivoca. Es justamente uno de los objetivos de la mediación. O sea, posiblemente no se llegue a un acuerdo, pero lo que tiende la mediación es a perpetuar las relaciones hacia el futuro. Es decir, que si personas que han pasado por una mediación y no hayan llegado a un acuerdo, puedan después entablar una acción judicial ya desde otro punto de vista. Claro. Lo que se trata es de sacarle la litigiosidad, vamos a decir, a las personas. O sea que cuando llegan ya van más distendidas y principalmente van a tratar las cosas, vamos a decir, ya con otra carga emotiva, diferente a cuando se inicia un proceso judicial. Claro. ¿Esta instancia de la mediación es obligatoria? Sí. ¿Lo establece la ley? Lo establece la reforma al código, lo ha establecido como obligatoria. ¿Qué es lo que es obligatorio? Viene aclararlo, porque vamos a decir, lo que establece la ley que es obligatorio es concurrir a la primera audiencia de mediación. Después el proceso es voluntario, o sea que las partes no están obligadas ni a llegar a un acuerdo ni a continuar en un proceso de mediación. Entonces es mucho más informal que un proceso judicial, porque una vez que uno inicia una acción judicial, salvo que haga un desistimiento, no se puede parar el proceso. Claro. En cambio, en la mediación, si uno no está de acuerdo en continuar con la mediación, se da por finalizada. Es verdad. Doctora, le iba a preguntar si prospera esto de la mediación y se llegan a acuerdos. A ver, ¿cómo se garantiza o se objetivizan cómo se plasman esos acuerdos? ¿Se celebran compromisos? ¿Hay que luego intervenir algún otro funcionario como un escribano? ¿Cómo avanza? Me imagino que depende de los casos, pero creo que no queda simplemente ahí. No. De llegarse a un acuerdo siempre se lo plasma en un convenio. O sea, se firma un convenio entre todas las partes para, vamos a decir, que ese convenio tiene una fuerza ejecutiva. Vendría a ser un título ejecutivo. Es decir, que si alguna de las partes después no cumple con lo acordado en el convenio, lo único que se hace es ejecutar el convenio y no se debe iniciar una acción ordinaria
como Claro. se iniciaba hasta el momento o que se inicia cuando no hay acuerdo. Claro. Y en determinadas cuestiones donde están en juego intereses de menores, se debe homologar judicialmente. Claro. Es decir, que se lo debe presentar ante el juez de familia y de menores para que preste la homologación y con un proceso también en el cual se cita el equipo técnico del juzgado de familia, cita a las partes y a los menores para resguardar justamente los intereses de estos Esa homologación de es como estos una chicos. validación, digamos, ya Exactamente. no solo desde la instancia de la mediación, sino del Poder Judicial. Exactamente, y solamente se requiere cuando está, ya le digo, en juego intereses de menores. Claro. Si no, ya la firma del convenio por sí solo Sería suficiente. tiene validez para las partes. Qué interesante. ¿Y en todos los casos hay que ir a mediación o son solo los juicios civiles? ¿En qué casos, digamos, hay que ir a la mediación? Todas las instancias civiles y comerciales deben pasar por mediación. Previamente a cualquier en otra forma iniciación. obligatoria, porque para poder iniciar, vamos a decir, desde la reforma del Código, una acción judicial, hay que comprobar que ha pasado por la mediación previa. Hay que agotar la instancia Hay que de la agotar la mediación. instancia de la mediación. Gente buena, fíjense qué importante este tema que estamos tratando esta noche, ¿no? Porque es nuevo, es decir, no es de extrañar que desconozcamos, que la población desconozca en gran parte este tema de la mediación. Pero es tan importante como que el hecho de que frente a dificultades graves o no tantos, donde de pronto se esté pensando en una judicialización de un problema, sepan que previamente está esto, ¿no? Que nos está comentando la doctora, ¿no? Y que es obligatorio por ley lo de la mediación, justamente, ¿no? En esta instancia que usted decía, oficial o privada, ¿no? Previa a la judicialización. ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a la creación del centro de mediación? Es decir, esto es algo que se viene gestando a nivel mundial desde hace muchísimos años. En nuestro país, desde el año 91, se formó el primer grupo de mediadores que formaron la Escuela de Mediación dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. ¿Es como un posgrado esto de la mediación? No, ahora en algunas facultades ya se lo está implementando como carrera de posgrado, pero hasta el momento son muy pocas las que lo han implementado así. Lo que sí se ha incorporado en las carreras, principalmente de abogacía, la materia mediación como una materia más que hay que, vamos a decir, aprobar para poder obtener el título. Claro. Yo le preguntaba sobre los motivos que llevaron a la creación del centro de mediación. Sí. O sea, y todo esto viene, vamos a decir, debido al cúmulo de acciones judiciales que estaban abarrotando los juzgados. Sí. Entonces, con esto se ha logrado descomprimir muchísimo la justicia. Porque en muchos casos se resuelven previamente. Sin necesidad de llegar exactamente. Propiamente a la justicia. Tenemos un muy alto porcentaje de acuerdos, que entonces todas aquellas cuestiones que se llega a un acuerdo en mediación, ya no se inicia el proceso judicial. Claro. Bueno, vamos a hacer un corte y enseguidita volvemos porque este tema está muy interesante y nos parece muy importante que sigamos profundizando sobre el tema de las mediaciones según la reforma del Código Procesal Civil y Comercial. Quédese con nosotros y enseguida volvemos.
Bueno, muy bien, estamos aquí esta noche con la doctora Gladys Elena Paulino, que es doctora abogada, mediadora, y justamente nos estaba explicando sobre la creación del Centro de Mediación a partir del surgimiento de esta nueva instancia previa a la judicialización de los conflictos, que consiste en tratar de resolver con las partes, bueno, sin llegar necesariamente a la justicia, ¿no? Y hablábamos recién durante el corte de que justamente las partes intervinientes en la mediación, como el mismo profesional abogado, tienen obligación de guardar sigilo o confidencialidad. Dije sigilo, que es más, tiene que ver más con la confesión que con la, con la abogacía, pero es lo mismo en el fondo, ¿no? Es decir, hay obligación de reserva estricta acerca de lo que se conversa y lo que se dice. Y usted me decía que se firma un acuerdo. Sí, nosotros estamos obligados a que todas las personas que estén presentes en la mediación, porque a veces no solamente las partes, sino que alguien pide que se cite a un tercero que pueda estar o formar parte de la mediación. Entonces, todas las personas que concurren a la mediación tienen la obligación de firmar un convenio que se llama de confidencialidad, por el cual estamos obligados a guardar silencio sobre todo lo que se habla dentro del recinto en el que se realiza la audiencia. Claro. Y principalmente, en caso de no llegarse a un acuerdo en el ámbito de la mediación y llegar a una instancia judicial, ninguna de las partes pueden ser citados como testigos, claro, lo que viene a resguardar aún más el secreto de la mediación. Ni siquiera, en este caso, el abogado mediador puede ser citado por la justicia. El abogado mediador nunca puede ser citado como testigo. Lo que sí, cuando durante el desarrollo de una mediación el mediador toma conocimiento de la comisión de un delito, lo que debe hacer es parar la mediación, no continuar, porque tiene el deber de denunciar la comisión de ese delito que le fue, vamos a decir, confiado en la mediación. Ahí ya excede, vamos a decir, no está al ámbito de su función de mediación. No debe atenerse a la confidencialidad, claro, sino que debe denunciar el delito que se le ha manifestado en una reunión de mediación. Claro. Lo que pasa es que en ese caso como que aparece otro conflicto dentro del conflicto. Exactamente. Se está saliendo, claro, del ámbito para el cual se provocó el encuentro de mediación. Exactamente. Está bien. Sí. Bueno. ¿Qué resultados se pueden observar o observan ustedes, digo, desde el Centro de Mediación o en su tarea justamente como abogada mediadora, desde que se implementó esto? Más allá de que atenuó el trabajo de la justicia, toda esta saturación que había justamente en los juzgados por tantos casos. El otro día con un colega suyo decíamos que, bueno, hablábamos que justamente una justicia lenta en el fondo no es justicia, ¿no? Exactamente. Pero, ¿qué resultados observan ustedes desde que se implementó Nosotros, es decir, primero, como toda cosa nueva
a la cual el desconocimiento nos infunde mucho temor. Tanto nuestros colegas como las personas estaban un poco reticentes o tenían miedo a esto que era la mediación. Pero con el transcurso del tiempo, ya llevamos 2 años de la mediación, desde que se implementó en agosto del 2008 a diciembre del 2010, donde se han solucionado muchísimas cuestiones que si hubieran ido a una instancia judicial, les hubiera llevado mucho más de estos 2 años en que se ha implementado la mediación para llegar a una solución. Está bueno. Y está bueno. En la mediación, como los protagonistas son las partes, son ellos los que elaboran el acuerdo, son ellos los que buscan la solución de sus cuestiones personales, se da un cumplimiento más efectivo que por ahí una resolución judicial. Porque siempre que hay una resolución judicial, más allá de que, vamos a decir, dejando de lado mi profesión de abogado, siempre hay un ganador y un perdedor. Entonces, siempre hay gente que queda disconforme, no queda contenta con la resolución judicial. Y a veces también aquel que gana un pleito, un juicio, a veces tampoco queda satisfecho. Claro. En cambio, en la mediación, como son las partes las que elaboran y llegan a vamos a decir, a establecer, sí, exactamente, las condiciones, digamos, de arreglo, de al ser las partes las que elaboran ese posible acuerdo, sí, es de cumplimiento más efectivos y justamente es mutuamente aceptado. Sí. Porque para llegar a un acuerdo las dos partes deben estar conformes, deben estar totalmente de acuerdo para poder firmarlo. Tengo 2 preguntas para hacer y las 2 son difíciles. A ver, voy a empezar por la más fácil, me parece. A ver si podemos contestarla. No, porque la voy a comprometer un poco. ¿Existe la mediación entre el Estado y las personas? ¿Es posible? Digo, imagínense el cúmulo de juicios que hay, por ejemplo, de los jubilados para con el Estado, que están abarrotados, o es un fuero distinto, me estoy equivocando de procedimiento. ¿Es posible eso o no es posible? El Estado está exceptuado justamente de concurrir a mediación, es decir, no está obligado. Si lo hiciera voluntariamente... Pero puede ser citado. Es decir, se lo puede citar, pero se pueden amparar en que están justamente exceptuados por el Código de Procedimiento de concurrir a mediación. Ahora, si concurriera, se podrían llegar a solucionar muchísimas cuestiones y no, vamos a decir, involucrar al Estado en un juicio que, en definitiva, no solamente produce un desgaste en las partes, sino que resulta mucho más gravoso o más costoso para el Estado. Sí, y que terminamos pagando entre todos. Entre todos. Eso quería aclararle, que la mediación, otro de los beneficios que tiene, es que es mucho más económico que el proceso judicial. Gracias, porque me facilitó la pregunta, me robó la pregunta. Yo justamente quería preguntarle acerca de los honorarios, es decir, ¿quién establece en este caso los honorarios? ¿El abogado mediador está pautado, fijado? Más allá de que termina resultando mucho más económico, como usted dice, pero finalmente los honorarios, ¿quién los establece? O sea, en principio los honorarios del mediador y de los abogados se median también. Es otra cuestión que se debe hablar, debatir y llegarse a un acuerdo en mediación. De no darse esta circunstancia de que salgan, digamos, mediados los honorarios, tanto del abogado mediador como de los abogados de parte, el reglamento de la Ley 9776 ha establecido una escala mínima de honorarios
que, vamos a decir, establece un honorario básico y un tope de honorarios. No, le preguntaba porque por ahí la gente justamente se imagina que estas cosas o son muy caras o son inaccesibles o vaya a saber cuánto cuesta. Bueno, saber que está regulado, pero que antes de eso está la posibilidad justamente de acordar, de mediar entre las partes, ¿no? Entre el profesional interviniente, en este caso el abogado, y las partes que intervienen. Bueno. Además, quisiera decirle que no solamente es más económico monetariamente, sino que también es más económico en cuanto a tiempo y desgaste personal. Yo le iba a decir, creo que entre concurrir a la oficina de un abogado mediador o un ámbito así, que más allá que es mucho más distendido, y tener que iniciar un proceso judicial en tribunales, indudablemente que esta instancia ha sido muy sabia en esta reforma del Código Procesal Civil y Comercial. Además, son varias las ventajas que hay, evidentemente, según las aristas de donde uno lo mire, ¿no? Además, los mediadores estamos formados o capacitados para introducir en la mediación determinadas técnicas justamente para que las personas puedan distenderse y puedan, vamos a decir, escucharse y tratar de poder llegar a un entendimiento. Qué bueno. Doctora, esta reforma con la 9776 se dio en nuestra provincia, en Entre Ríos. Exactamente. ¿Hay otras provincias que ya hay antecedentes en el país de este tipo de reformas en cuanto a la figura de la mediación previa al juicio? Sí, principalmente Capital Federal ya nos lleva vamos a decir, un gran adelanto, porque ellos desde el año 93 que tienen una ley de mediación que hasta este año se venía renovando por periodos, ahora pasó a ser definitiva. Y nuestra ley de mediación es muy similar a la ley de Capital Federal. Después se implementa en otras provincias, el sur de nuestro país también está muy avanzado en este Instituto de la Mediación, Córdoba, Corrientes, bueno. Santa Fe, por ejemplo, no tiene implementado la mediación civil, pero sí la penal. La mediación penal, qué bueno. Bueno, de esto hay antecedentes, imagino que en Latinoamérica o tal vez en otros países desarrollados. Sí. Mundialmente la mediación es uno de los medios alternativos para la solución de conflictos. Imagino la mediación, por ejemplo, de conflictos por ahí muy simples, muy sencillos, como es un conflicto entre vecinos, por la medianera, por la humedad, por la planta. También esto es importante, ¿no es cierto? Son cosas simples, pero justamente la figura de la mediación es muy importante en esto. Y en esas cuestiones justamente de vecinos, de familia, la mediación es muy positiva porque lo que tiende es a mantener las relaciones, no a que las personas se separen y mantengan un litigio continuo. Vamos a decir, en estas cuestiones se ha dado un alto porcentaje de acuerdos, principalmente porque el que tiene un problema con su vecino no quiere seguir toda la vida teniendo un problema con su vecino. Que aun cuando lo resuelva vía la justicia va a seguir siendo un problema porque de pronto se ganó un enemigo para toda la vida. Exactamente. Claro. Por eso la mediación es un proceso no adversarial. Porque, vamos a decir, no hay dos partes, dos adversarios o dos enemigos. Hay dos personas que tienen opiniones distintas sobre una cuestión. Yo quisiera que, estamos sobre el final del programa, quisiera recordar, el proceso de inicio de la mediación. Y volvemos entonces siquiera al ejemplo o a la figura esta que estábamos poniendo. Dos vecinos tienen problema, o uno tiene problema con el vecino. ¿Cuál es el primer paso que debe de dar, cómo debe dar el primer paso para
lograr esta mediación? ¿Dónde tiene que recurrir? ¿A quién tiene que ir? ¿A quién tiene que llamar? ¿Tiene que buscar un abogado mediador? ¿Cómo es el primer paso? El primer paso es que debe consultar con un abogado de su confianza. O sea, la mediación, cuando se cita a una persona a mediación, debe concurrir obligatoriamente con un abogado. Claro, no me busco yo personalmente un abogado mediador. No. Es sí. El abogado, vamos a decir, que fui a consultar, el que va a buscar cualquiera de las dos opciones para iniciar una mediación. Es decir, la mediación oficial, que va, presenta un formulario en tribunal y se le asigna un mediador de la lista, o mediante la comunicación en forma fehaciente a la otra parte, le propone una lista de 3 abogados mediadores para que ejerza la opción de elegir uno de esos 3, y de no hacerlo es el requirente quien opta por alguno de los 3. Entonces, una vez que está designado o elegido el mediador, se le pone en conocimiento del abogado mediador, quien inicia todo el proceso de la mediación, citando a las audiencias, hablando con las partes. Ahí ya estaría iniciado el proceso, donde después va a llamar a audiencias que pueden ser conjuntas o privadas. Y tanto las audiencias conjuntas como las privadas gozan de confidencialidad. Claro. Es decir, que lo que el mediador habla con cualquiera de las partes, porque a las dos, vamos a decir, de pasar a audiencias privadas, cada parte va a tener el derecho de hablar con el mediador para poder avanzar en ese proceso el mismo tiempo que la otra parte. Claro. Es decir, se trata de igualar y equiparar para que las dos partes sean debidamente escuchadas. ¿Tuvo casos que en donde de mediación, en donde en una sola audiencia se logró resolver el conflicto? Sí, muchísimos. Principalmente las cuestiones de familia, porque no sé, la gente viene con un cúmulo de emociones que lo que quiere es arreglar ya, terminar el problema ya. Claro. Entonces, principalmente las cuestiones de familia se arreglan en 1, 2, no más de 3 audiencias. Qué bien. Las otras cuestiones sí, por ahí llevan más tiempo. Sí, porque hay que escuchar más las partes por ahí. Exactamente. Y principalmente en aquellos donde, por ejemplo, daños y perjuicios por accidentes, donde tiene que participar una aseguradora, una compañía de seguro, siempre lleva un proceso un poquito más largo, porque por lo general el abogado que representa la compañía de seguros tiene que, de todo lo que se habla o de lo que se le está requiriendo, solicitando, debe comunicarlo a la compañía. Claro. Y en definitiva la solución o la propuesta no sale del abogado, sino de la misma empresa aseguradora. Sí. Entonces esos procesos por ahí llevan un poco más de tiempo. Supongo que en determinadas mediaciones, en las audiencias, hace falta un manejo también de la psicología de las personas y las situaciones. Yo iba a preguntarle, ¿quiénes pueden ser mediadores en realidad? ¿Qué hace falta para ser mediadores? Bueno, primero debemos hacer una formación de mediador y anualmente se nos exige una capacitación que, vamos a decir, no se nos exige como abogados, pero sí como mediadores. Debemos acreditar ante el CEMAR, que es el Centro de Mediación de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos del Superior Tribunal de Justicia. Debemos anualmente acreditar una capacitación de 20 horas, que es lo que nos va formando y nos va dando el ejercicio de la mediación. Qué bueno, imagino el grado de objetividad y de serenidad que se debe requerir en ciertos casos, ¿no? Bueno, en realidad siempre en la justicia penal también.
Pero aquí me parece que juega mucho más el elemento humano, ¿no? Que hay que tener justamente muy presente, ¿no? Sí, el equilibrio, sí, sí. la cordura, la mesura. Sí, y principalmente en aquellas cuestiones en que se tratan problemas de familia, Sí. por ejemplo, Sí, sí, sí. porque los sentimientos de las personas que concurren a una mediación están a flor de piel. Claro. Entonces hay que saber conducir un proceso de mediación para que no se nos dispare, no se, vamos a decir, el conflicto en vez de solucionarse crezca y que, vamos a decir, en vez de solucionar, sigamos con un Claro. conflicto aún peor, donde las partes se enemisten. Sí, sí, sí. Bueno, brevemente, así como para ir cerrando el programa el día de hoy, quería preguntarle sobre el proceso monitorio, que es otra de las reformas en el Código de la Provincia de Entre Ríos. ¿Qué es? ¿En qué consiste, así brevemente? Estos procesos son, vamos a decir, procesos acortados, es decir, son más simples o llevan menos tiempo que un juicio ordinario. Ya es algo judicializado. Es judicializado siempre, Sí. ¿no es cierto? Que lo que tiende es a tener una solución expedita, rápida, de determinada cuestión. ¿Y quién determina que sea así el proceso, que sea monitorio? ¿El mismo juez interviniente, los fiscales? ¿Quién? No, el código. El código mismo. Código procesal ya establece ¿Qué cuáles casos? son las cuestiones que van a Ah. ser sometidas a un proceso monitorio. Qué bueno, qué bueno. ¿Eso también requiere una preparación específica, lo determina el código, o en realidad dentro ya del campo del personal interviniente en la justicia está preparado para No, el proceso monitorio? está preparado y, vamos a decir, se tramita como cualquier otro juicio, nada más que con tiempos más cortos que un proceso ordinario. Qué bueno. No, me quedé pensando ahí en la mediación entre el Estado y los particulares, ¿no? Porque hay muchos casos de verdad, digo, Sí. de verdad, hay muchos casos donde hace falta como humanizar justamente, que me da la impresión que la gran figura aquí de la mediación. de la mediación, esos conflictos que suele haber con mucha frecuencia entre el Estado en cualquiera de las instancias, municipal, provincial o nacional, y los habitantes y los ciudadanos. Sí. Pero bueno, quedará como materia para otra oportunidad. Me permito un minuto para decirles que también está la mediación comunitaria, Ajá. donde se plantean cuestiones de, por ejemplo, grupos sociales o comunidades, como son, por ejemplo, las comunidades indígenas o de los pueblos originarios, que reclaman, por ejemplo, las tierras que siempre les pertenecieron, y esas cuestiones han sido sometidas en diversas partes de nuestro territorio argentino a con procesos de mediación, y han tenido buenos resultados. Que creo que la comunidad tiene que saber que existen estos procesos de mediación comunitaria y que pueden acudir a estos, vamos a decir, medios para solucionar problemas, pequeños problemas que tal vez tienen dentro de su barrio, dentro de la comunidad, en grupos de pertenencias, Sí, como sí. pueden ser club. Eso le iba a decir, por ahí el club y el barrio, por los ruidos molestos, por las actividades que realiza, y entonces en realidad son conflictos comunitarios. Comunitarios. ¿No? Está bien. Bueno, doctora, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado y sobre todo por su favor. docencia respecto a este tema. No, gracias a ustedes por convocarnos y poder difundir lo que es la mediación, que todo aquel que hemos optado por la mediación es como que nos hemos enamorado de este proceso y es bueno poder poner en conocimiento de la población de lo que estamos haciendo. Bueno, y gracias por contribuir desde su profesión, desde su servicio a la pacificación de nuestra ciudadanía, Es que tanta falta nos hace. Es un medio de pacificación, Claro, la mediación. claro. Y ustedes quédense con nosotros, que enseguida cerramos el programa.
Bien, entonces hablamos en este programa justamente de la reforma del Código Procesal Civil y Comercial y puntualmente la figura de la mediación, una figura que en realidad, según la ley 9776, es obligatoria, a la que cuando usted recurre a un abogado para solicitar resolución de un determinado conflicto, justamente hay casos donde se establece claramente que previo a llegar a la judicialización de un conflicto hay que ir a la mediación. Y yo digo, es una figura tan humana, tan linda, dentro del ejercicio de la profesión de la abogacía, por lo que dialogábamos recién con la doctora y las experiencias que nos decían los resultados altamente positivos en estos procesos de mediación. Después de todo, tantas cosas deberíamos de resolverlas dialogando. Ojalá no haga falta la figura del mediador, que no le falte trabajo a la doctora ni a quienes se han preparado, ¿verdad?, para estos procesos, ¿no? Pero como personas humanas son de las cosas que tenemos que apostar. Pienso en la actividad de Jesús, ¿no? Cómo siempre fue poniendo oído, corazón a esas situaciones de conflicto, ¿no? A veces era el silencio, otras veces era el gesto, otras veces la palabra, pero donde la pregunta otras veces, donde también Jesús es maestro y es pedagogo en esto. Y pensaba también en la tarea que muchas veces nosotros tenemos que hacer como cura, ¿no? Escuchar, sobre todo en los procesos de familia, ¿no? Escuchar las partes, las personas, uno escucha a uno, otro escucha al otro. Los otros días, justamente hablando con un matrimonio amigo, empecé conversando con uno de ellos, dije, mirá, yo quiero escuchar a ver también del otro lado, la otra parte, y después finalmente nos reunimos los tres, ¿no? Bueno, hay cosas que nosotros podemos ir haciendo también sin llegar a esta instancia, pero que la justicia y sobre todo el Código Procesal lo haya introducido como una figura obligatoria previa al proceso judicial, nos parece algo fenomenal porque tiene muchas ventajas visto desde el aspecto que se lo vea. Probablemente tenga alguna desventaja por ahí, de momento no la he encontrado, no la encontramos en este programa, así que teniendo tantas ventajas, pongámosle la humanidad que hace falta ponerle justamente para que pacifiquemos nuestros conflictos, los resolvamos de la mejor manera posible y que la resolución no termine con un enemigo, sino justamente con un proceso de pacificación con aquellas personas con las que hemos tenido dificultades o conflictos. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos, los esperamos en el próximo programa de Punto.